Arratsaldeón, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta conferencia que da apertura, que inaugura la 9ª Semana Verdi. En primer lugar, y para los que son habituales, pues se habrán dado cuenta de que hay una novedad en esta mesa, y es que pues esta semana he tenido el gusto, el placer de que Juan Echano, nuestro presidente, me dé el testigo para conducir el Fórum Deusto y dentro del Fórum Deusto estas jornadas, esta semana. Sin ánimo ninguno de extenderme, pero me permitirá la licencia de que al ser el primer acto público que hago, es decir, pues por lo menos haga tres agradecimientos. En primer lugar, al rector de la universidad por confiar en mí, la confianza que siempre ha depositado, y pues me ha encargado una nueva tarea para la que no sé si un ingeniero académico pues es el más capacitado, pero como siempre, asumiré el reto de intentar hacerlo lo mejor posible. Y al mismo tiempo agradecerle la confianza que siempre ha depositado en el Fórum como lugar de encuentro, de exposición, de debate académico, riguroso, de temas diversos, multidisciplinares y en los cuales la universidad quiere estar presente también. En segundo lugar, el agradecimiento, aunque será muy breve porque a él no le gustará, a Juan, buen amigo, compañero de muchas vicisitudes y aventuras universitarias, y que a lo largo de los últimos 3 años os ha acompañado en estas sexta, séptima y octava Semana Verdi, y que ha sabido con acierto y generosidad conducir el Fórum a lo largo de estos años de cambio y de transición. Y finalmente un agradecimiento en nombre de la universidad a todos ustedes, que con su presencia y la atención que siempre nos han prestado a nuestra llamada, pues son los que de alguna forma dan sentido a la existencia del Fórum, a todas estas conferencias y a toda nuestra actividad, ¿no? Y a todos los que han colaborado con nosotros, desde la ABAO, desde el Instituto de Ocio, a ayudarnos en el Fórum a hacer una oferta atractiva y a llegar a todo el público que puede tener interés. Y, pues terminado el turno de agradecimientos, que como pueden ver ha sido breve, voy a pasar a presentar a nuestra conferenciante de hoy. La doctora Begoña Lolo es, sin duda, uno de los especialistas más interesantes españoles en música, teatro y literatura hispánicos. Licenciada en Geografía e Historia, doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Estudió además Teoría de Música, Acompañamiento y Transposición, Pedagogía Musical y Piano en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Es, en la actualidad, directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la misma Universidad, de la Autónoma de Madrid. Ha sido vicepresidenta y directora de publicaciones en la Sociedad Española de Musicología. Es catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Me contaba que ha conseguido, después de muchos años ella y todas las personas que trabajan con ella, que la música sea considerada dentro de su universidad una rama, una disciplina del saber al mismo nivel e igual de rigurosa que todas las demás. Ha tenido una intensísima actividad investigadora, con más de 100 publicaciones y contribuciones a congresos sobre música, sobre teatro. Ha participado en más de una veintena de proyectos de investigación, donde pueden reseñarse, por su interés, temas como la música española y su presencia en el teatro español, la tonadilla escénica en los siglos XVI, XVII y XVIII, y sobre todo temas cervantinos y la presencia del Quijote en la música nacional y europea. Ha dirigido 13 tesis doctorales, ha participado en innumerables consejos, comités científicos de revistas, congresos relacionados. La verdad es que el currículum es realmente extenso e impresionante, y ha sido galardonada, entre otros, con el Premio de Investigación en Musicología Histórica, Emili Pujol, el Premio Nacional de Historia de España, del Ministerio de Educación y Deporte. Ha proporcionado asesoramiento musical y seleccionado el repertorio en numerosas representaciones, ediciones de CD, ha dirigido varias exposiciones con temas relacionados en los que ella es especialista, y, para finalizar, mencionar que es académica de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi desde el año 2009. Semejante currículum pues no puede corresponder sino a una persona brillante, entusiasta y apasionada por lo que hace. Y, por si todo esto no fuera suficiente, además tiene una cosa muy importante, y es que tiene ascendencia bilbaína. En definitiva, yo creo que un lujo para todos nosotros contar con su presencia en esta conferencia de apertura de esta 9ª Semana Verdi, y para tratar sobre investigación musicológica y Verdi. Juan Antonio, tú podrás hacer una introducción más cálida y menos números y cifras. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. José Luis, desde luego, vienes curtido, bien preparado. Has hecho una introducción a
a Begoña Lolo, verdaderamente pues más que notable, y yo solo voy a hacer, siguiendo la costumbre o el rito de estas conferencias o estos actos, pues algún tipo de puntualización mínima. Una puntualización sí que quiero hacerla de carácter general. Desde 2006, que llevamos con estas Semanas Verdis, estas semanas muy particulares que se amplían a lo largo del año, ya son semanas que cada día, en vez de cada día de la semana, es cada día del mes, nos hacemos nuestra particular semana, pues quizás sea de las 9, bajo este título que hemos dicho, multidimensional, en la que tratamos los temas más difíciles, por así decirlo, o los temas más complicados de Verdi, para completar un poco ese conocimiento global del autor, temas que incluyen desde el ballet a la gastronomía o el cine y que tienen una particular dimensión, una particular llamada en una faceta como la investigación musicológica el día de hoy con Begoña Lolo. Pensamos que con este ciclo se corresponden o serán ya, al terminar, 50 las personas que han pasado invitadas por esta mesa, que es un gran número, y queríamos hacer este año una cuestión simbólica de que la primera de ellas, la que inaugura el ciclo hoy, Begoña Lolo, tuviese ascendencia más que bilbaína, vizcaína, ya diré por qué, y que terminásemos el ciclo con Fernando Bayón, presente en la sala, que se lo agradezco, que es de la Universidad de Deusto, cuando nadie de la Universidad de Deusto, salvo los presentadores de turno en la mesa, han estado en ese lado activo de aportar su conocimiento verdiano a la causa bilbaína de Verdi. Matizando un poco más, yo le agradezco mucho a Begoña Lolo el que haya venido, porque les aseguro que la agenda que tiene es de esas cosas que ponen los pelos de punta. De hecho, en un par de días ya se marcha a dirigir un congreso importante, internacional, en Lisboa. Ella tiene una dimensión internacional muy importante, es ciudadana de honor en lugares como Guanajuato, en México, en su perspectiva cervantina, que ya ha dicho José Luis del Val. También, como ha dicho José Luis del Val, es de la Academia Sant Jordi de Cataluña, pero también es de la Academia Nacional de Historia en Madrid, y es desde hace un par de días o 3 o la semana pasada de la Academia de Canarias, con lo cual es triplemente académica en nuestra Begoña, que está aquí. Yo, por otra parte, quería señalar, porque antes de que ella hable, porque claro, no es cuestión de que hable yo, sino que hable ella, sobre ese tema árido, como pocos, que es el de la investigación musicológica. Ella, que es directora del Centro Nacional de Investigación Musicológica desde la Universidad Autónoma de Madrid y directora de varios ciclos de conciertos de la Universidad Autónoma, que se distinguen por su rigor y su calidad impecable en todas las manifestaciones. Sí que quería un poco matizar, porque ya me lo han preguntado varios desde que estoy aquí, eso de la ascendencia vizcaína-bilbaína. Ella no nació en Bilbao, y no nació en Bilbao porque en ese enero en que nació nevaba tanto que no pudo llegar a Bilbao. Pero sus padres son de Baracaldo y de Galdames, y entonces querían que naciese en Bilbao, pero no le fue posible, por la nieve, no había manera de llegar. Pero al mes de nacer, si la memoria no me falla, o si esto, la trajeron y en brazos pisó Bilbao para ir a la Virgen de Begoña, de la que ella tiene el nombre, y para conocer a su abuela, que viese que efectivamente, pues esta chica que había nacido accidentalmente en Madrid, verdaderamente era bilbaína. Y además, ella mantiene su bilbainismo porque es una gourmet impresionante, y con un gusto súper especial que ella mantiene, conserva y milita por todos los sitios por donde va. Pero en fin, esas son otras historias. Hoy vamos a estar con ella, que es un placer que nos hable de Verdi y la investigación musicológica. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, estupendo. Bueno, la verdad es que si me hubieran dicho que este sitio era tan maravilloso, pues no sé ya ni qué decir, porque me siento tan impresionada. Es un lugar realmente de una belleza y de una magia increíble, que espero que la conferencia que ahora les he preparado, pues de alguna forma esté al hilo del lugar en el que nos encontramos, y más después de esta
de estas dos presentaciones tan generosas que hasta oírlas yo me impresionan un poco. Pero bueno, estoy aquí, gracias, y voy a empezar la conferencia de una forma un poco especial para ver si podemos entrar, digamos, en situación. Señoras y señores, para que esta conferencia no parezca de todo inoportuna, será menester que ensanchemos un poco el centenario. Verdi nació el 10 de octubre de 1813 y yo vengo a evocar su sagrada memoria en marzo de 1914. He de manifestar en mi descargo que, aun sintiendo grande y sincera admiración por el maestro insigne, nunca entró en mi pensamiento la idea de dedicarle un trabajo literario, por temor de no ponerme al nivel de tan alto sujeto y por las múltiples y variadas ocupaciones que nos cercan en esta compleja y no sé si decir viciosa vida madrileña que nos obliga a entender a un tiempo mismo en diversos asuntos y a pertenecer a multitud de cabildos diferentes. Este texto, que evidentemente no es mío, lo firma Tomás Bretón. Es una conferencia que imparte en el Ateneo en marzo de 1914, como él mismo dice, un año después del centenario Verdi de su nacimiento, y que lo hace en el Ateneo porque Tomás Bretón, quizás, no sé si a ustedes les suena, fue uno de los grandísimos compositores que dio España, un gran defensor de la ópera nacional. Él escribe varias óperas, entre las cuales quizás Garín y Los amantes de Teruel merezcan ser destacadas, y durante muchos años hizo auténtica campaña en favor de una ópera nacional que consideraba que debería de estar fundamentada sobre la base de lo que era España, su música, sus características, su identidad, sin menospreciar en ningún momento lo que era la música italiana de Verdi, lo que era la música wagneriana y lo que podían ser otras influencias de la música europea. Buena parte del desarrollo de todo este trabajo que hace Tomás Bretón lo hace en el Ateneo de Madrid, y este encargo lo recibe de Rafael María Labra, que era en aquel momento el presidente. He utilizado este texto para empezar, primero porque evidentemente es el centenario, un año después, y yo paso a hablarles a ustedes un año después del segundo centenario, pero también porque yo recibo un encargo de Juan Ángel Vela del Campo, un encargo que, como le ha dicho, es árido y difícil y complejo, y lo recibo con mucho gusto por la admiración, el respeto y el cariño que nos une después de muchísimo tiempo. Y por otro lado, porque realmente, aunque yo no tengo ninguna vinculación ni con esta universidad ni con la BAU, siento un respeto muy grande al trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora, y me parece que ojalá muchas universidades y ojalá muchas asociaciones hicieran un trabajo tan profundo, tan sistemático y de apoyo, pues, de muchísimos compositores importantes, y en este caso en concreto de Verdi. Por lo tanto, sirva esto para entrar en contacto con ustedes, y voy a seguir citando a Tomás Bretón porque realmente esta conferencia, que publicará después el Círculo de Bellas Artes, que ustedes se pueden descargar porque está digitalizada en la página web de la Biblioteca Nacional, merece completa leerse porque realmente es modélica. Dice Tomás Bretón: pocas figuras ofrecen en el arte el interés que la de Giuseppe Verdi. Vivió muchos años, produjo gran número de obras, y lo extraordinario es que siempre aspiró a superarse, lográndolo muchas veces. De aquí el interés enorme que despierta y mantiene en el mundo intelectual el gran compositor. Dice dos de las cosas fundamentales de la lectura que luego se va a hacer en el campo de la musicología. Escribió una obra muy grande, importante, puesto que la vida fue muy longeva, pero sobre todo aspiró siempre a superarse. Este criterio y este concepto me interesa mucho para ver cómo luego esta lectura se hace en el campo de la musicología. La segunda idea fundamental es que es un compositor que despierta mucho interés en el mundo intelectual. Una segunda idea me parece fundamental, sobre todo porque la convivencia o la contemporaneidad de Verdi con Wagner siempre llevó, en términos de época, en ocasiones y de forma muy equivocada, a hacer una lectura de Wagner como este gran compositor
intelectual, filosófico, elaborador de una gran teoría que cambia y reforma por completo la ópera, etcétera, etcétera, mientras que Verdi tiene una lectura, digamos, menos de culto en su momento, y este concepto de intelectualidad no siempre viene ligado a su figura. Por eso me parece muy interesante que Tomás Bretón lo diga precisamente pues, al celebrarse el centenario de su nacimiento. Y lo último que dice Bretón, y ya le vamos a dejar descansar, añade: suponía yo que con ocasión del centenario que ha sido festejado en todas partes y como es natural en Italia, calurosamente, se habrían publicado importantes monografías acerca del gran maestro, las cuales hubieran facilitado mi tarea, pero o me equivoco en la suposición o no he tenido suerte a localizarlas. El otro gran punto realmente dramático, es decir, 1914, Verdi ha muerto en el año 1901, han pasado ya 13 años, deberían de haberse escrito en vida y después de su fallecimiento grandísimas obras en torno a este gran compositor que hubieran evidentemente facilitado el trabajo de Tomás Bretón. Nosotros vamos a ver ahora qué es lo que ha pasado para que Bretón en 1914 nos diga esto, y una vez de haber visto qué es lo que ha pasado ahí, qué es lo que sucede después de este primer centenario cuando nos caminamos al segundo centenario en torno a la musicología. Bien, desde el punto de vista de la musicología, es una disciplina que aparece en el siglo XIX. No me voy a poner pesada con este tema, pero sí voy a apuntalar tres pequeñas cosas que nos permitan de alguna forma encuadrar lo que les voy a decir. Hay tres ejes medulares en la musicología que van a ser, digamos, pilares cuando la disciplina surge. Por un lado, la obsesión y la necesidad de crear historias de la música que nos expliquen de alguna manera quiénes somos, cuáles han sido los compositores más importantes, los géneros, los repertorios, la periodización, un montón de cosas. Cómo ha funcionado, digamos, el sistema de la música, porque en definitiva eso es nuestra historia y, por lo tanto, nuestra cultura, nuestro patrimonio, de dónde venimos, hacia dónde podemos ir. El segundo gran campo de actuación de la musicología, sin lugar a dudas, ha sido siempre la edición de partituras y la recuperación de patrimonio. Nosotros necesitamos no olvidar a los grandes compositores, sino saber qué han hecho para, fundamentalmente, poder seguir interpretando esas obras, poderlas seguir disfrutando, recepcionando y hacer que la obra del compositor, su pensamiento, su grandiosidad en términos de creación, se mantenga. Ahí hay que decir ya de entrada que Verdi fue un compositor extraordinariamente privilegiado en términos del siglo XIX. El privilegio de Verdi fue único y no se puede parangonar ni con los antecedentes de un Rossini, Bellini, Donizetti, ni siquiera con el contemporáneo con el que siempre se compara, no acertadamente, que va a ser el caso Wagner. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una de las mayores oportunidades que podía tener un compositor es crear una obra, crear una ópera y que inmediatamente esta fuese impresa. Imprimir significaba la posibilidad de difundir, de que la obra circulase, de que otros pudiesen verla y pudiesen a su vez ponerla en escena en muy diferentes formas. En este sentido, vuelvo a repetir, Verdi fue realmente un compositor privilegiado porque tuvo a su lado a tres grandes casas editoriales que estuvieron prácticamente a lo largo de su vida cuidando precisamente de su repertorio y de las ediciones de su repertorio. Es el caso de la Casa Lucca en Italia, una casa más modesta que lo que va a ser la gran Casa Ricordi con Giovanni y Tito, y la casa francesa de Écudière, que van a hacer juntamente con Ricordi y Écudière, van a ser las dos grandes casas editoriales que van a permitir que la obra de Verdi se difunda por toda España, por toda América Latina y por América del Norte. Si nosotros cogemos ahora y hacemos un estudio sobre la recepción, por ejemplo, de Verdi en América Latina, es impresionante lo que puede haber allí en los archivos. Es absolutamente apabullante, y si hiciésemos, y perdonen que vuelva a tocar el tema, este estudio parangonado con el caso Wagner, nos quedaríamos impresionados, porque realmente Verdi y Rossini, como antecedente, van a ser los dos grandes compositores que van a llegar allí, primero a través de las compañías en gira de ópera, pero sobre todo y fundamentalmente a través de las ediciones.
Cuando en estos momentos se edita, lo que se edita es habitualmente la reducción para voces y piano. No se suelen editar las partituras, aunque también, porque, entre otras cosas, digamos que cuando un teatro de ópera decide poner en marcha una obra, lo que hace es alquilar los materiales de orquesta y es ya entonces, en ese momento, cuando da el salto para comprar la partitura. Bien, esas reducciones de voz y piano llegarían a toda Europa y van a permitir que Verdi sea conocido en muchos países sin que ni siquiera su obra haya sido interpretada en el formato de ópera, que es lo que a nosotros más nos puede interesar, por decirlo de alguna manera. El caso español, en este sentido, es absolutamente paradigmático y maravilloso, un campo que se ha estudiado realmente muy poco, lamentablemente, porque Verdi llega a España en el año 1863 al estreno de La Forza del Destino, que va a dirigir él un 20 de enero en el Teatro Real. Pero cuando Verdi ya llega a España, su obra es ya tremendamente conocida a través de esas reducciones para voces y piano que determinadas casas de música y editoriales se van a encargar de difundir por todo el país y que determinados compositores trascendentales van a manejar y introducir una nueva corriente que se ha puesto de moda entonces, que es utilizar esas grandes óperas para extractar aquellos números que son más hermosos, más pegadizos, que se piensa que pueden tener una mayor aceptación por parte del público, para que esto sirva para que sean interpretados en las academias de música, en las academias en general, en los salones literarios, en las casas domésticas. Ese mundo maravilloso de la música de salón que va a permitir que la obra de Verdi sea plenamente conocida en España, cuando Verdi todavía no hemos tenido la suerte de que nos acompañase. Para que les sirva un breve ejemplo de lo que les estoy diciendo. Miren, I Lombardi al Prima Crociata es una ópera estrenada en el Teatro La Scala de Milán el 2 de noviembre de 1843. 2 de noviembre de 1843. En 1843, es decir, en ese mes que queda para cerrar el año, Pedro Albéniz, que es el maestro de música de los reyes en este momento para la corona y de las infantas, ya ha hecho una fantasía para piano que se la dedica a la reina Isabel II sobre temas precisamente de I Lombardi al Prima Crociata. Podríamos ir haciendo un estudio comparativo para ir viendo cómo llegan estas obras e inmediatamente son transformadas en fantasías, en caprichos, en obras para guitarra, se simplifican para que los niños puedan tocarlas, las personas que tienen las manos pequeñas, es decir, Verdi se convierte realmente en una personalidad fortísima dentro del mundo español cuando ni siquiera todavía hemos podido escuchar sus grandes óperas y Verdi todavía no ha llegado a pisar territorio español. ¿Por qué sucede esto? Porque la Casa Ricordi desde el primer momento va a atar, digamos, la relación con Verdi. 1839 Verdi estrena Oberto y ya inmediatamente la Casa Ricordi compra los derechos de las obras de Verdi. Y a partir de ese momento pone una maquinaria en acción que va a ser de distribuir la obra de la mejor manera a lo largo de toda Europa. Les voy a citar simplemente unas pocas casas editoriales españolas para que ustedes puedan hacerse una idea de la dimensión que pudo tener Verdi. La Casa Bonifacio Eslava, la Casa Bernabé Carrafá, que se convertirá en el distribuidor para el Teatro Real de toda la obra que publica Luca sobre el caso Verdi, Lodri Carrafa, Nicolás Toledo, la Casa de Casimiro Martín Toulouse y Pablo Martín Larroa hijo, que mantiene relaciones con la Casa Francesa Écudier, la Casa Antonio Moreno Romero, la Casa Andrés Vidal de Barcelona, en la que maravillosamente Pedrell hará muchísimas transcripciones de la obra de Verdi que deberían de revisarse porque hay todo un mundo maravilloso metido de él, casa que abrirá oficina en Madrid y que se convierte en el proveedor de la Casa Real y representante de Ricordi y de Cudier. Bien, no hay que olvidar que creación, producción,
consumo de música son factores íntimamente unidos entre sí, que se condicionan y justifican y que forman en realidad parte de una misma cadena. En el siglo XIX se produce un incremento espectacular de la demanda de música atendida por una legión de creadores que genera una gran red industrial y comercial que surge a su medida. Es la entrada en el fenómeno de la masificación de la producción musical en la que Verdi se va a comportar su figura como realmente el gran exponente de la época. No hay parangón en este sentido. Bien, el tercer ámbito de actuación de la musicología, ya volveremos a esta parte luego a ver qué nos ha pasado, va a ser sin lugar a duda la creación de monografías y dentro de las monografías fundamentalmente la biografística. Necesitamos saber quiénes son los compositores, dónde han nacido, si han nacido en Madrid porque los de Bilbao nacemos donde queremos o porque la nieve nos obligó a nacer allí, cuáles han sido los padres, los primeros años, el aprendizaje, quiénes han sido los maestros, los primeros éxitos y fracasos en los estrenos de sus obras, sus vidas amorosas, los desamores, en fin, todo ese mundo que nos permite conocer la parte profesional y humana del compositor y que nos lo hace más cercano y por lo tanto nos sentimos más próximos a quererlo. Por lo tanto, la biografística es algo absolutamente fundamental en el campo de la musicología. Dentro de la disciplina, la musicología es un apartado que nace relativamente tarde si se compara con otras disciplinas como por ejemplo la historia del arte o la literatura, etcétera. Nosotros siempre vamos tarde, no sé cómo lo hacemos, pero somos tardíos en hacer nuestras cosas en determinados campos. Aquí hay que decir que las primeras biografías sobre músicos importantes pues van a ser 1802 Forkel, la biografía de Forkel sobre Bach, bueno, pues esa necesidad de crear una identidad nacional alemana y la búsqueda de grandes nombres, de grandes héroes, de grandes mitos en los que entra Bach, bajo la información directa de sus hijos Carl Philipp y Friedrich. Maravilloso libro, esencial de lectura. El caso, por ejemplo, de Haydn, con su fallecimiento en 1810, y las tres biografías que se van a escribir en su momento, de Griesinger, Christoph Dies y la obra novelada de Giuseppe Carpani en 1812. Bien, ¿qué pasa con Verdi? Si en 1810 ya estamos escribiendo biografías, nada más fallecer Haydn, ¿qué es lo que pasa con este compositor en un momento en el que ya hay una eclosión, una demanda, un mercado, un consumo, una obra que circula? Verdi ha escrito ya esa trilogía incuestionable de Rigoletto, Trovatore, Traviata, por supuesto Nabucco, Hernani, etcétera. ¿Cuándo vamos a hacer una biografía de este compositor? ¿Cuándo vamos a explicarle al mundo quién es Verdi? Bien, la primera biografía va a ser del año 1859, la va a escribir Abramo Bassebi, Estudios sulle opere di Giuseppe Verdi, que se edita en Florencia, en la imprenta de Tofani, y nada más estrenarse Un ballo in maschera. Bien, me interesa decir esto porque esta es una biografía esencial que marca ya una forma de acercamiento hacia la personalidad de Verdi. Escribir un libro significa, en términos de esta época, determinar la orientación y la interpretación de quién es nuestro personaje. Según nosotros escribamos y destaquemos lo que nos guste más o menos, pues esta es la perversión del musicólogo, del musicógrafo, del historiador. Ahí ya habría muchas cosas que hablar. ¿Qué es lo que en definitiva va a orientar el trabajo de Bassebi? Bueno, las óperas. No le interesa Verdi como personaje o le interesa muy poco como biografía humana. Le interesa esas óperas que ha escrito, sobre todo porque, bueno, Bassebi, que es un buen italiano, tiene ahí esta especie de confrontación con Wagner. Wagner ya ha estrenado su Tristán y Isolda y bueno, pues aquí hay esta especie de pugna no querida y propiciada que lleva a que haya una búsqueda de esta orientación que va a resultar muy interesante. Hay que decir que dentro de la lectura de ese libro es muy desigual en la valoración que hace de las óperas en su conjunto, de todas las que ha escrito Verdi hasta este momento. Algunas pasan totalmente desapercibidas, no existen para nada para él, pero por ejemplo la Traviata y Trovatore o Rigoletto, en menor medida Nabucco, sí van a ser obras especialmente cuidadas. Una de las cosas que ha hecho maravillosamente bien el segundo centenario Verdi ha sido permitir la edición de buena parte de todo este corpus de biografías antiguas que nos las ha puesto encima de la mesa para que podamos consultarlas. Y en esto hay que decir que
y luego volveré a ello, Estados Unidos de América del Norte es la que lleva en este momento la voz cantante en todo este proceso. Son ellos los que están editando toda la obra más trascendental de Verdi, cuando, bueno, parecería lógico que hubiese sido Italia o, en su defecto, Europa, por hablar de una forma generalizada. La segunda, digo esto porque hay una edición de Ruggenti de 2001 y luego ya las americanas de Neighbor Press de 2012 y 2014. La segunda biografía importante, y esta me voy a detener porque realmente es muy interesante, es la de Ercole Cavalli, que es un autor italiano y que va a escribir en 1867 la segunda obra que tiene ojos y cara en torno a Verdi, y la titula, y lo digo en el idioma original, Biografías artísticas contemporáneas de los célebres José Verdi, maestro de música, y Antonio Cánova, escultor, editado en Madrid, en español, y en el año 1800, en castellano, en el año 1867. Es un libro dedicado a Gaetano Fraschini, cantante y gran amigo de Verdi, y nos explica por qué ha editado este libro en España y no lo ha editado en Italia. Y esto realmente es maravilloso, me van a permitir que lo lea, porque es que es único. Dice, prometiéndome hallar favorable acogida en el culto ilustrado pueblo español tan aficionado a las bellas artes, me he decidido a publicar en este idioma las biografías de dos hombres eminentes que forman una verdadera gloria de Europa y de nuestro siglo. Esto es fantástico. Ya en 1867 estamos diciendo que Verdi es una de las grandes glorias de Europa y de nuestro siglo. No va a haber biógrafos posteriores que hagan una valoración tan contundente. Es evidente que el amor que siente Cavalli hacia Verdi pues es más que probado. Si leyéramos lo que nos dice Tomás Bretón sobre lo mismo, Bretón ha hecho sus estancias en Roma, ha estado en Viena, en Milán, en París, y para poder escribir esta conferencia que yo he empezado con ella, se va a dirigir a Milán a conocer el mundo verdiano y la Casa Verdi, y ahí eso le va a llevar a hacer al final una especie de valoración de lo que ha sido su experiencia en Milán, que dista mucho de lo que nos ha dicho en este momento Cavalli. Dice, bueno, fui al Instituto Verdi, bueno, al asilo, a la residencia Verdi para conocer aquello, y llegado a un determinado momento me mostraron todas las condecoraciones de Verdi, las que había recibido en Italia, en Francia, en Portugal, en Inglaterra, en Austria, en Alemania, en Rusia, en los países del norte, de las dos Américas, en fin, aquello era realmente impresionante de ver. Dice, hasta que pude comprobar que no había rastro alguno de condecoración española a Verdi. Gobierno español de 1863 no se había enterado o no se había querido enterar y no había concedido la menor importancia al hecho de que Madrid hubiese albergado por unos días a un artista insigne y de talla mundial. Y si mucho gusto tuve en conocer la piadosa y liberal institución de Verdi, lamenté en aquellos momentos haber ido a visitarla, porque la indiferencia gubernamental de mi país por el noble, divino arte de la música parecía pesar entera sobre mí, y que mi fortuita presencia la hacía notar más que en cualquier otra ocasión a mis amables Ciceroni. Ya veis, pues, que el desdén por nuestro arte de los que dirigen los negocios públicos en España viene de Lueñe, como escribía Alfonso X en sus Tribulaciones al Rey Moro. No vamos a hacer referencia a lo que nos pasa hoy porque nos podríamos acabar muy triste y yo debo de terminar esta conferencia, pero realmente es impresionante ver cómo se siente Tomás Bretón al visitar, ¿no?, el Instituto Verdi y ver que aquello está en la vaciedad. Todos, cita, Noruega, todos los países han dado una condecoración a Verdi. Verdi estuvo en España, ni nos enteramos, el gobierno español no fue capaz de hacer nada. Sin embargo, para Cavalli le parece bueno, que había que publicar esto en España, y lo que me importa, Verdi es ya una verdadera gloria de Europa y de nuestro siglo. El libro termina con el estreno de la ópera Don Carlos, La fuerza del destino pasa prácticamente desapercibida y ya está. ¿Qué enfoque tiene este libro? ¿Qué es lo importante? Anecdótico. Es una maravillosa colección de anécdotas. Divertida, muy bien redactada, contextualiza muy bien qué es Busseto, el país, las características, el lugar donde nació Verdi, y después son anécdotas y anécdotas. De aquí nace esta famosa anécdota de Rossini escuchando el Rigoletto, cuarteto final de cierre, sale ya y está afuera, se repite el cuarteto y Rossini vuelve a entrar para decir
que la buena música siempre merece la pena volver a ser escuchada. No, bien, buena parte de las anécdotas que van a figurar en monografías posteriores nacen, curiosamente, del texto de Cavalli, o al menos a mí me lo parece. Bien, los siguientes textos que me interesaría destacar ya proceden del año 1875, damos un pequeño salto, y vienen de la mano de un cambio fundamental que se va a producir en la construcción y en la creación Verdi, y de lo que va a suponer dos obras trascendentales que ha escrito, Aida y La Misa de Requiem. Esto va a suponer un cambio radical en la trayectoria de los biógrafos o de los musicólogos, musicógrafos que estudian la obra Verdi, porque aquí ya sí que hay un sentir colectivo de que algo ha pasado en términos de creación y Aida es algo distinto, tiene un lenguaje diferente a lo que ha sido anteriormente. Y es maravilloso leer esos textos porque hacen algo que sería impensable que hoy en día hiciéramos los musicólogos o los biógrafos, y es pedir perdón. Algo hermosísimo. Piden perdón a Verdi por la dureza con la que han juzgado a Verdi y han juzgado el repertorio de Verdi. Porque Verdi era este compositor de segundo orden, este compositor melodista, este compositor que no tenía, pues en fin, toda esa teoría magnífica en torno a la construcción, la música del futuro wagneriana. Era este compositor estridente, utilizando toda la trompetería y los vientos metal. Era este compositor que colocaba las voces siempre gritando estrepitosamente, y ese afán por todos esos coros que no se sabía muy bien cuál era la funcionalidad de los mismos. Esta era una especie de valoración colectiva que existía, que Aida cambia radicalmente. Y ahí es el momento en el que todos aquellos que en algún momento en las críticas o en otros escritos se han dirigido en los términos que he expuesto van a pasar de alguna forma a pedir perdón, lo cual realmente es maravilloso leer esas entradas. Y este es el caso de un autor español que merecería un estudio más a fondo de lo que se ha hecho hasta ahora, que es Antonio Peña-Igoñi, la obra maestra de Verdi, Aida, ensayo crítico musical. Una obra impresionante en la que hace una primera valoración de la obra de Verdi en general, pide disculpas, habla ya de un Aida con un cambio de lenguaje, de estructura, de concepto, de musicalidad completamente distinto. Es el Verdi moderno en términos de modernidad y es el momento en el que analiza acto por acto, escena por escena, la obra de Aida, la ópera de Aida, como no he visto yo una cosa igual en términos de época. Realmente es un libro que merecería la pena, con todos mis respetos, que se reeditase. Lo digo por si acaso suena la flauta por aquí por casualidad. Bien, al tiempo de 1875 se va a editar un segundo libro impresionante di Giuseppe Perossio, Cenni biografici su Giuseppe Verdi seguiti da breve analisi dell'opera Aida e della Messa de Requiem. ¿Y quién lo va a editar? Hombre, Ricordi. Esto es fantástico, porque Ricordi empieza a lanzar una serie de libros que va a editar en la casa que le edita las partituras y que permite circular, va a empezar a editar libros en los que nos define lo que quiere que sea Verdi para la posteridad, la imagen de Verdi. Esto es muy, muy interesante ver, no voy a decir manipulación porque no sería correcto en ningún momento, pero sí el interés del enfoque de la hermenéutica que va a hacer Ricordi o que va a favorecer Ricordi o que va a apoyar Ricordi en términos de publicaciones, porque ahora lo veremos también en otro caso. Aquí sí que hay realmente una pequeña biografía, pero sobre todo hay un estudio de Aida y de la Misa de Requiem, cosa que no se producía en el caso Peña-Igoñi, realmente impresionante, que merecen también un estudio de fondo. No está editado este libro, lamentablemente, como tampoco el de Peña-Igoñi, como ya he dicho antes. Y a continuazione viene il seguente libro di Vincenzo Sassaroli, Considerazioni sullo stato attuale dell'arte musicale in Italia e sull'importanza artistica dell'opera Aida e della Messa di Verdi pel maestro Sassaroli. Bien, este libro se escribe un año después. Es fascinante. Este libro es una especie de parodia total de lo que ha sido el libro de Perossio, hasta unos puntos increíbles, porque lo que viene a decir, bueno, pues que el libro de Perossio ha sido como una especie de ensalzamiento indebido de la figura de Verdi y hace una especie de parodia crítica a muchos de los aspectos, aunque reconoce que efectivamente el lenguaje de Verdi ha cambiado en Aida y que estamos ante una dimensión diferente. No tiene ningún problema para decirle a Ricordi que se lo publique. Como Ricordi no se lo publica, mete todas las cartas al final en el carteo que han tenido él y Ricordi, que realmente no tienen desperdicio, porque es como una especie de venganza del chinito, ya que no me has publicado te vas a enterar.
Y entonces te las meto, se publica en el año 1876 en la tipografía de la Juventud, que bueno, deben de conocer en su casa, porque yo he intentado hacer rastreos y esto pues debió de ser un libro realmente rarísimo. No está tampoco reeditado. Y luego ya llega, sí, la obra, una de las obras importantes que se van a publicar antes del fallecimiento de Verdi, que va a ser de Arthur Poen, Giuseppe Verdi, Vita Anecdotica, y que la publica, una vez más, Ricordi, en el año 1881. Esta obra me importa, ¿por qué? Porque va a ser traducida al francés y ya vamos a empezar a encontrar esta dimensión internacional de un Verdi, de libros que se editan en Italia y que son traducidos a otros idiomas y que permite ya que, a la par que esa circulación de su obra, circulen monografías que de alguna manera, si no voy a decir que están orientadas, sí están intencionadas en la forma de hacerse. Y fíjense ustedes que ha dicho algo importante, Vita Anecdotica. Hemos visto ya 3 modelos diferentes de hacer biografías que lo vamos a ver nada más fallecer Verdi. Los estudios analíticos y profundos sobre sus óperas, las biografías en general, la búsqueda de una simplificación del lenguaje en una alta divulgación de lo que es Verdi y su significado para que llegue a todo el mundo. Esto es maravilloso. Esto no se hace con Wagner, esto no hemos sabido hacer en España, nunca. Yo creo que no sé si lo sabremos hacer un Tomás Luis de Vittoria Popolare, hacer un Falla Popolare. Nosotros no sabemos hacerlo popular. Parece que hacerlo popular a los musicólogos nos rebaja de categoría y entonces ya significa que es que no sabemos y como no sabemos hacemos lo popular. Cuando realmente hacerlo popular es dificilísimo. O sea, es dificilísimo, es más sencillo hacer lo otro que lo popular, pero bueno, aquí somos así. Por lo tanto, me interesa mucho porque esta obra se traduce al francés, ha sido reeditada al francés y en inglés en formato electrónico y además en formato libro, vuelve otra vez 2012-2013 por C Classics en Estados Unidos. En este momento es apabullante. Bien, y en este proceso de reconocimientos que me interesa antes de cerrar el momento de su fallecimiento, no podía ser de otra manera una carta maravillosa de Hans von Bülow, que el 7 de abril va a publicar de 1892 en la Gaceta Musicale, en la que pide perdón. Y yo creo que voy a leerles un pedir perdón porque es realmente muy hermoso, es una lección de vida. Ilustre maestro, dignaos escuchar la confesión de un pecador arrepentido. Un fanatismo ultra-wagneriano cegó mi mente. Transcurridos 7 años, poco a poco se hizo la luz. Me inicié en el estudio de vuestras últimas obras, Aida, Otelo y Requiem. No se ha estrenado todavía Falstaff, del cual recientemente una ejecución más bien delicada me conmovió hasta hacerme llorar. Y estudié las mencionadas obras no solo desde el punto de vista de la letra que asesina, sino también desde el punto de vista del espíritu que reanima. Y bien, ilustre maestro, ahora os admiro, ahora os amo. Y Verdi, con esa grandeza que le caracterizaba, responderá tiempos después. Ustedes son felices porque siguen siendo los hijos de Bach. Mientras nosotros, y sin embargo nosotros, los hijos de Palestrina, tuvimos antiguamente una gran escuela que nos pertenecía, si pudiésemos volver a ella. Realmente es un tipo de escritos que van a ser publicados que hablan de la dimensión, ¿no? Que en este momento está ya adoptando la figura de Verdi, ese reconocimiento general de la crítica, de los biógrafos, de los musicógrafos, que es realmente trascendente porque hemos pasado de una personalidad, de un compositor valorado de muy diferentes maneras a un compositor en el que empieza a ver a partir de Aida una unanimidad total en el sentido que nos encontramos ante uno de los grandes de la historia de la música, sin lugar a dudas. Verdi fallece en 1901, las primeras biografías que se van a escribir salen en el momento de su fallecimiento en el año 1901. Eugenio Cecchi, Giuseppe Verdi, una biografía al uso como hemos venido hablando. Maurizio Basso, Giuseppe Verdi, la sua vita, le sue opere, la sua morte, storia popolare. Volvemos a la segunda vía. La tercera, Soffredini, le opere di Verdi, estudio crítico analítico. Esas 3 líneas que han marcado la trayectoria de Verdi, que no lo van a hacer en el caso Wagner, van a estar presentes. El estudio de las óperas, la divulgación popular, la biografía intensa y radical. Todas estas, maravillosamente, han sido reeditadas entre los años 12, 13, 14, precisamente por editoriales americanas. ¿Qué pasa en España? ¿Cómo leemos en España a Verdi? Más allá de la conferencia que hemos visto, no se va
No se va a hacer nada en el momento del fallecimiento de Verdi, pero sí después hay dos textos interesantes, que son el de Tomás Bretón, que es un texto realmente muy laudatorio, muy reconocedor de lo que significa Verdi, de las aportaciones de Verdi a una ópera, a la construcción de la ópera. Es fantástico, la conferencia breve, pero es intensa, muy interesante. Y un segundo apunte que quiero destacar, el de Joaquín Turina en su Enciclopedia Abreviada de la Música, editada en 1917, prologada por Manuel de Falla. ¿Qué piensa Turina y qué dice Falla de la obra de Verdi? Pues es curioso, porque mientras que aquí Wagner se le dedica un capítulo de 46 páginas, a Verdi se le dedican 3 páginas. 3 páginas nada más, en las que se va a hablar del Verdi a partir de Aida y fundamentalmente de Otelo. Dice Turina, Verdi empieza a evolucionar tímidamente primero en Don Carlos, avanzando un poco más en Aida, hasta que el estudio de algunas obras de Wagner, Dios mío, de los antiguos polifonistas y de sus antepasados Paisiello y Cimarosa le hacen dar con el verdadero avance en sus 2 últimas obras, Otelo y Falstaff. La influencia wagneriana es más aparente que real en Otelo y esta influencia se aproxima más a la época de transición de Wagner que al florecimiento de su arte. Este concepto de lo que ha supuesto Verdi en la historia se va a seguir manteniendo en las obras de Subirá y en buena parte de los trabajos que se van a hacer sobre Verdi, que todo hay que decirlo, no son muchos. Hay una intensidad mayor en el interés de Verdi, en tiempos de Verdi, en tiempos de su vida todavía, que posteriormente en el caso de España, al menos en estas primeras épocas en las que estamos hablando. ¿Cuándo se produce realmente un estudio ya y una revalorización de la figura de Verdi en todos los sentidos? En el año 20. A partir de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, hay una reacción retórica al wagnerismo y una revalorización de la figura de Verdi en toda su dimensión. Es el momento en que empiezan a aparecer estudios de óperas de formas individualizadas y hay un interés mayor por construir, digamos, una biografía buena y contundente de Verdi. La obra clave en este momento, por muchísimas razones, va a ser la de Werfel. Las obras de Verdi y la novela, es una obra realmente novelada, que se edita en Berlín en 1925, con reediciones en el 30, en el 47, es traducida en el castellano en 1940, traducida al italiano, es la gran obra. La obra anterior al año 50, la gran obra es Werfel, realmente, que es una especie de historia novelada, pero con fundamento. No es un cuentacuentos para que nosotros nos podamos entender. Un año después, en 1926, Werfel hace algo que era absolutamente trascendental y que en la musicología le estamos inmensamente agradecidos, que es la publicación del epistolario. Es decir, una antología de las cartas de Verdi, que era la primera vez que se hacía en italiano, bajo el título L'uomo nelle sue lettere, y que esta obra será ampliada posteriormente, traducida al inglés y publicada en 1942. Abarca desde las primeras cartas de Verdi hasta llega a los últimos días, lo cual intenta dar un cuadro coherente a través de la correspondencia sobre la compleja personalidad del compositor, revelando aspectos de sus planteamientos políticos, sociales, musicales, profesionales, relaciones con las óperas, con los teatros de ópera, con los cantantes y también aspectos de su vida emocional. Es clave. Es una obra clave, establece además el epistolario como una fuente esencial para el estudio directo del pensamiento y de las relaciones sociales, políticas, culturales, musicales que puede tener en este momento, que ha tenido Verdi a lo largo de su vida. Y ya no quiero seguir siendo pesada porque la bibliografía sobre Verdi es realmente impresionante. Yo no he tenido, como se pueden imaginar ustedes, la posibilidad de leérmela toda. Si ustedes simplemente van a la Biblioteca Nacional de Italia, comprobarán que hay más de 15.000 registros sobre Verdi, con eso ya nos podemos hacer una idea de todo lo que estamos hablando. Yo les he hecho una selección de aquello que a mí me ha parecido más interesante. Hay 2 autores, antes de que me meta en la segunda mitad de siglo, que van a ser Massimo Mila, que escribirá el melodrama di Verdi en 1933, y después El arte de Verdi, que va a traducir Alianza, y que es lo que nos permite en España, a partir de los años 58 y la traducción del 80 en España,
digamos, tener un libro de mano accesible que nos permitiera dar una visión completa de Verdi, porque el libro no se limita a hacer un estudio biográfico. El libro está muy bien entreverado porque lo que habla realmente es del lenguaje de Verdi, de sus composiciones, de sus relaciones con los editores, de los consejos que puede recibir, de los intercambios, de las relaciones que tiene con los teatros, con las cantantes, del sufrimiento de Verdi porque no llega a tiempo para terminar las obras, los encargos, porque no es capaz de dar una última visión a Simón Boccanegra. Es decir, todo este pensamiento entreverado que va relacionado con documentación fundamental está presente en el libro de Massimo Mila, igual que en los estudios de Roncaglia y también en De la Corte, pero Massimo Mila y Roncaglia van a ser dos de los autores fundamentales en el estudio de Verdi, porque van a beber además de fuentes documentales, lo cual va a permitir crear estudios y monografías asentadas desde un punto de vista científico, que van a construir un modelo que permitirá llegar a esa gran, inmensa biografía que es la de Philip Smith, la de Mary Jane Verdi, su biografía publicada por Oxford University Press en 92, una reedición en 93, traducción a castellano en el 2001. Es la monumental biografía en más de 900 páginas, en la que, basada en un fondo documental tremendo, con una bibliografía e índices apabullantes, crea la piedra angular que todavía no han sido los estudios posteriores superados. Mary Jane es cofundadora del American Institute of Verdi Studies de la Universidad de Nueva York. Es una auténtica, digamos, personalidad a todos los efectos. Y aquí sí que me voy a parar por las referencias que voy a hacer después en dónde estamos ahora mismo en Verdi, ya llegado el segundo centenario que hemos celebrado. Bien, uno de los proyectos más interesantes desde el punto de vista de investigación musicológica es la edición completa de todas las óperas de Verdi y de toda la obra global de Verdi. ¿Por qué? Bueno, pues porque es evidente, y esto lo dice Mortier maravillosamente, uno de los últimos probablemente escritos que hace, salió en el Babel y en El País un dossier solamente dedicado a Verdi, y ahí Mortier confiesa, bueno, en el artículo que le escribe, explica que ha ido a la Casa Ricordi a ver los autógrafos, lógicamente, que tenía allí conservados la Casa Ricordi de Verdi. Entonces explica cómo la escritura que hay del Verdi, del Fastard, a lo que es el Rigoletto, por ejemplo, con la diferencia de campo cronológico que hay, sin embargo, se ve que el carácter, la tipografía, la fuerza, la escritura, etcétera, etcétera, se mantienen de una manera maravillosa. Es decir, que el anciano Verdi que está haciendo Fastard y que está en el 93 realmente sigue conservando ese vigor y esa fuerza que ha tenido antes y la letra no le tambalea. Pero a su vez también dice cómo habría que hacer de alguna forma una revisión, porque esto ya lo hemos ido comprobando continuamente en la historia, con muchas de las obras que se han editado pues están llenas y plagadas de errores y de problemas. Se hizo un estudio sobre la primera sinfonía de Brahms, por ejemplo, y se localizó que entre las pruebas de imprenta corregidas por Brahms y la edición de esa primera sinfonía había en el primer movimiento solamente 100 erratas. 100 erratas son unas pocas a la hora de interpretar una obra. Esto mismo pasa. Esto es lo que en este momento está haciendo el Instituto Americano, que es editar las 28 óperas, 6 de ellas en 2 versiones, dentro de la ópera omnia, en la que entrará también la música sagrada, la música de cámara, las canciones, sin desestimar las obras de juventud. Es decir, un tutto Verdi, nunca mejor dicho, en edición crítica de toda la obra de Verdi, que prevén, dice su página, que el año 2015 esté hecha, lo cual yo dudo al ritmo que van. Es una edición en inglés y en italiano, en volúmenes separados, y que se realiza lógicamente basándose en los originales, es decir, los autógrafos de Verdi conservados en Italia, los que también la ópera de Garnier en Francia, y en fuentes secundarias importantes como materiales de escena, etc. Y esto sí que llama poderosísimamente la atención, porque este es un proyecto de la Universidad de Chicago con la Casa Ricordi.
Parece mentira, ¿no? Parece que la Casa Ricordi debería de haber hecho este proyecto con algún tipo de institución italiana a la que ahora haré referencia. Sin embargo, lo hace ahí. Cada edición contiene una introducción histórica de amplio alcance que presenta la génesis de la obra, las características de las fuentes, el historial de rendimiento, debates sobre cuestiones de praxis instrumental y vocal y también sobre la puesta en escena y los problemas que se han encontrado en el estudio de las fuentes y la realización realmente de la edición. El Consejo está formado pues, por auténticas autoridades, Philippe Gosset, pues un Giorgio Pestelli o, cómo no citar, un Pierluigi Petrovelli, a quien ustedes conocen maravillosamente por ese libro impresionante de Verdi, de puño y letra, del año 2013, que luego haré alguna referencia al mismo. Bien, este es el gran proyecto Verdi en este momento. No tiene parangón con ningún otro proyecto y hay que felicitarles porque realmente esto sí que es una investigación musicológica de una altura impresionante. El otro gran centro que se dedica al estudio verdiano es el Instituto di Studi Verdiani de Parma, que fue creado en el año 59 por iniciativa de Mario Medici y que lamentablemente en este momento no tiene un proyecto de esta envergadura. Sí tiene, sí conserva y sí lo están haciendo muy bien toda la correspondencia del compositor. Ahí han hecho ya muchas, digamos, ediciones con la correspondencia pues de Verdi con Morosini, Lucardi, el poeta Antonio Somma, Boito, y ahora anuncian que van a seguir publicando progresivamente pues todavía un volumen de correspondencia a Ricordi, el cuarto que les falta, con el editor de Cuvier, con Mariani, Lucardi, etcétera. Digamos que es un proyecto realmente en este momento importante en lo que afecta a la parte de la correspondencia, pero en el resto de lo que tienen en este momento, más allá de los cuadernos de estudios verdianos, el boletín Verdi, etcétera, no puede parangonarse con la trascendencia que en este momento está afectando el estudio, está realizando la Universidad Americana con la Casa Ricordi, que curiosamente, y esto es muy interesante, la comercialización de la parte de los materiales de orquesta la lleva Ricordi, la comercialización de la parte de las ediciones críticas la lleva la Universidad Chicago, o sea que han hecho realmente un buen ménage y una buena distribución de funciones que les favorece a los dos. ¿Qué nos pasó en España en el año Verdi? Es decir, ¿qué fuimos capaces nosotros de hacer en el año Verdi a nivel de publicaciones? Pues miren, cuando yo vi lo que tenía la Biblioteca Nacional, creí que me echaba a llorar. Lo he traído además tal cual, editado, o sea, lo impreso, para que no hubiera ningún lugar a dudas de qué es lo que hicimos en el año Verdi en España y qué es lo que hicimos en el año Wagner en España, en el 2013. ¿Qué es lo que fuimos capaces de hacer y de publicar en español, en castellano? Ya no entro qué es lo que se hizo en Italia, en otros países. Me voy a centrar aquí. Miren, todo lo que fuimos capaces de hacer por Verdi en el año 2013 fueron 5 obras. Pasión por la ópera, el romanticismo y la música de Giuseppe Verdi y Mercedes Figuerola, una obra de poca trascendencia. Ediciones críticas, Aida, y hicimos La Traviata. Las mejores 50 arias de Verdi, de Reverter, un libro interesante. Vuela con Verdi, taller de teatro musical de Ángela Poza Fresnillo y El Regoleto. Hemos terminado. Todo lo que le dimos a Verdi, el mejor libro que se hizo en el año Verdi, y no crean que lo digo por cortesía ni por halagarles el oído. Sin dudarlo, fue el libro que edita Labao de la correspondencia Verdi puño y letra. Es el libro de mayor altura desde el punto de vista científico y, por supuesto, la presentación, ese libro es oro puro. O sea, que yo no puedo por menos que felicitarles, pero de verdad, de corazón, porque fue lo mejor que se hizo en el año 2013 en celebración del año Verdi, con ese Petrovelli ya fallecido, que bueno, pues fue triste, digamos, el no poder llegar hasta el final en este sentido. ¿Cuántas obras se hicieron en español sobre Wagner? 45. 45. Es decir, el debate Verdi-Wagner sigue siendo a día de hoy un debate, digamos, confrontado, incomprensible, que volvería yo a retomar el texto de Tomás Bretón que leía al principio. Verdi es un compositor
no solo uno de los más trascendentes de la historia, sino fundamentalmente un compositor de gran interés intelectual. Lo que pasa que yo creo que todavía no nos hemos integrado bien en el campo de la musicología, pero bueno, es cuestión de tiempo. Bueno, por mi parte, nada más. Ay, Begoña, nos has dejado apabullados con todo lo que nos has contado, porque en las 42 conferencias anteriores de los 8 años que llevamos, empezamos el 9º, nadie nos había hablado de estos temas, de esta bibliografía, por así decirlo, verdiana, y de esta valoración verdiana con esos polos de atención. En todo caso, en este mismo foro, sí que Philippe Gosset, cuando estuvo aquí, dijo que efectivamente, pero que dijo que no es, como tú has dicho, esta especie de preponderancia, protagonismo de Estados Unidos en general, sino que lo centró sobre todo en Chicago. Y luego, que eso es una cosa que te iba a preguntar, 2 cosas te iba a preguntar. Y luego, cuando también en este foro estuvo Riccardo Muti, pues sacó a relucir lo sorprendente que le supuso Riccardo Muti, como el gran director verdiano, quizá de nuestra época, la sorpresa enorme que él tuvo cuando cogió las riendas de la Sinfónica de Chicago, y el primer disco que hizo fue un Requiem de Verdi, que fue un superventas, ganó todos los Grammys en Estados Unidos, y dijo, jamás en Italia ni en Europa yo había tenido un éxito semejante en un disco, y mucho menos en un disco de Verdi. Entonces, yo quería, mientras les invito a que piensen en este caudal de sugerencias que Begoña Lolo nos ha dejado en el aire, a mí me gustaría que por curiosidad, más que nada personal, que nos ampliase si verdaderamente en Estados Unidos hay un protagonismo tan destacado de Chicago, que sería una cosa puntual, o si es una cosa general que se extiende a otros lugares como, pues no sé, como Nueva York, como San Francisco, etcétera. Hay cosas curiosas. Por ejemplo, cito un poco para que descanse ella de la voz, que si vemos todavía la magnífica exposición del Greco y el mundo moderno que hay ahora en el Museo del Prado, los 3 cuadros más importantes del Greco, los 3 proceden, curiosamente, de museos americanos: el de la Conte, el de la Visión de San Juan y la imagen de la Resurrección del Museo de San Luis. Los otros son de Washington y de Nueva York. No deja de ser sorprendente que incluso en el sitio que ha servido como de catalizador de esta exposición para esta serie de influencias, las 3 estrellas procedan de museos americanos. Con lo cual, a mí me gustaría, siempre es una sorpresa para nosotros que a lo mejor no queremos ver la realidad evidente que pasa a nuestro alrededor, sí que me gustaría que nos ampliases un poco más pues ese protagonismo estadounidense en este momento, incluso un autor que lo consideramos desde aquí, a lo mejor con prejuicios o con lo que sea, como la quinta esencia de la música europea, de la música italiana, de la música latina, de las emociones del siglo XIX y de la perdurabilidad en el siglo XXI. Eso por un lado. Y por otro lado, también dentro de tu magnífica charla, eso no ha sido ninguna sorpresa, ya lo esperaba, pero has citado uno de esos libros por el que yo tengo debilidad con sus ediciones, que es el de Franz Werfel y la novela de la ópera, que curiosamente tú lo has citado casi como un libro sobre Verdi, pero yo lo veo quizá como una especie de Verdi, pero en esa especie de confrontación, deseo de encuentro más que confrontación, búsqueda de un camino común, de un encuentro con Wagner. Entonces ahí están metidos esos 2 polos dentro de un libro escrito además por alguien como Franz Werfel, que es un personaje muy simbólico, pues porque fue uno de los maridos de Alma Mahler, por poner un ejemplo evidente, y entonces, claro, está desde la óptica más, por así decirlo, centroeuropea y de la cultura pues más austríaco-alemana, por así decirlo. Entonces, yo creo que si te parece, si nos das 2 pinceladitas del protagonismo estadounidense de Verdi, por un lado, hoy, y ese toque de Franz Werfel en hacer un novelón,
no es una novela, no es una novelita, es una novela considerable y demás, pues entonces, oye, te lo agradezco. Bueno, cuando yo he hecho referencia a la parte de Estados Unidos, quizás no lo he matizado en profundidad, me refiero a las editoriales que están en este momento reeditando toda esta colección de estudios de los años 19 y los primeros 10, 15 años del siglo XX. Son 3 editoriales de Estados Unidos, ni más ni menos que 3, que además lo hacen maravillosamente bien, porque en la propia cubierta del libro tienen esta especie de prurito de explicar que lo estamos editando a partir de la fuente original, cosa que no sucede en el caso italiano. Son cubiertas de libros absolutamente austeras en un color neutro y con esa importancia, ese marchamo recalcado. Y cuando uno hace comparativas, desde luego en este momento el movimiento tiene que ser muy fuerte, porque libros de este carácter, digamos, que es que estamos hablando pues, de los años 1876, estamos hablando de libros antiguos, con lo que es el lenguaje antiguo, para que nosotros, que se están editando en el original italiano, y que es que uno puede ver que es que tienen ediciones del año 12, 13, 14, el mismo libro. O sea, que cuando un libro se está por la misma editorial editando en el 12, en el 13 y en el 14 y está escrito en italiano porque no está traducido, está escrito en italiano, o sea, en el idioma original, por eso lo dice a partir de la fuente original, pues eso nos da una idea de en este momento la fuerza que el movimiento Verdi tiene que tener ahí, porque eso no nos está pasando en otros sitios. Esa es la opinión. Es cierto y totalmente de acuerdo que la parte de Chicago, del instituto, pues es Chicago, es lo que es, pero también es cierto que la personalidad de Mary Jane, esa biografía de 939 páginas que no se la salta un torero, ese instituto, porque uno ve las páginas, ¿no?, del Instituto de Parma y la página del Instituto de Chicago, solamente la imagen ya de modernidad que da la parte de Chicago, el volumen de congresos, de ediciones, de publicaciones, de todo, es apabullante. La parte italiana, hay que decirlo, pues se ha quedado en un modelo mucho más obsoleto. Me cuesta creer que no haya financiación. Esto es lo que me cuesta creer, porque cuando uno viaja un poquito por Italia y va, por ejemplo, a Lucca, la cuna de Puccini, o de Boccherini o de Geminiani, y uno va al Instituto Locatelli, que, en fin, Locatelli, pues no sé si ustedes saben quién es, pero, en fin, este es un compositor de, ¿verdad?, no creo que diga ninguna barbaridad, de segunda categoría dentro del panorama musical, un compositor barroco, pues es que se está editando toda la ópera Omnia de Locatelli. ¿A quién le importa Locatelli frente a Verdi? Miramos, ¿no? Si me dices que se está editando todo Boccherini, pues lo entiendo, pues Boccherini es un compositor que tiene mucho interés, pero Locatelli realmente toda la obra, y hay una financiación estatal fortísima para editar todo esto, pero sin embargo no la hay en la misma medida en Verdi. Algo ha tenido que pasar para que eso no haya llegado a tener esa fuerza, porque cuando uno ve además el proyecto europeo que tienen y lo que van a hacer de resultados de ese proyecto europeo y las publicaciones, con todos los respetos, los que conocemos lo que sabemos que son los proyectos europeos y la financiación de euros que llevan, que siempre tienen 6 cifras o 7, porque no se puede pedir un proyecto europeo por debajo de 250.000 euros. Esto es así de sencillo porque las bases lo requieren. Y tienes de 250.000 a 2 millones de euros. Eso es lo que es un proyecto europeo si lo consigues. Tiene un proyecto europeo y uno ve los resultados que van a dar con ese proyecto europeo. Yo es que no lo entiendo. Porque sí, van a hacer congresos, los Chicago también lo hacen. Sí, pero es que no hay tampoco una línea fuerte de publicaciones de otro tipo que no sea propiamente la edición de partituras con todo esto que estamos hablando que va a hacer Chicago. Y la pregunta es cómo Ricordi no ha hecho este trabajo con el Instituto de Parma y lo hace en el otro lado, ¿no? Este sería, supongo que Gusset esto lo explicaría mejor. Y luego el Werfel, sí, es la gran novela, o sea, yo creo que es la gran novela escrita, es cierto que ese entreverado se produce con Wagner y que esas múltiples traducciones que va a tener, probablemente las tenga, entre otras razones, porque ese morbo que da a las dos personalidades juntas lleve con ello. Sí, totalmente de acuerdo. Que has dicho totalmente de acuerdo. Bueno, se admiten preguntas, curiosidades. Yo te agradezco mucho el elogio que has hecho, ese elogio tan sentido al libro Verdi de Puño y Letra, que fue un trabajo que nos llevó muchos años, porque era pues como el proyecto mimado de Pierluigi Petrovelli,
escogiendo. Él tenía dos proyectos, aparte de la edición de las cartas de Verdi, en todos esos tomos que hace en Parma, que tú has citado muy bien y que están ahí. Tenía un proyecto para el año Verdi en Turín, pero él tenía una cierta debilidad. Desde que vino a Bilbao se encariñó muchísimo con esta ciudad, con el proyecto de Auto Verdi, con todo lo que se hacía, con el clima que se respiraba, con la escultura de Verdi en la ciudad, con las óperas, con las publicaciones, con todo. Y entonces estuvo durante mucho tiempo mirando qué selección. Claro, no se podía hacer una publicación completa de las cartas de Verdi, sino que había que hacer, era un buen tomo, una selección en 8 apartados, como él decía, que cubriesen las diferentes etapas de la vida verdiana. Entonces él seleccionó con mucho mimo qué cartas se seleccionaban para todo esto, por la relación con España, por los títulos, etcétera. Y luego yo creo que dentro de ese libro hay una cosa que lo hace ser un poco de cabecera, que es el tener la reproducción pues casi en facsímil de las cartas, de la letra de Verdi. Hay una cosa que a mí me emociona muchísimo, que es ver la firma de Verdi y la evolución de la firma de Verdi sin saber, les aseguro, ni una palabra de grafología, pero es la estética, por así decir, de lo que es la letra humana, natural, etcétera, etcétera, en estos momentos en que, claro, las cartas las vivimos por Internet, es decir, que la letra siempre es la misma, pero es la cosa corpórea de que la letra y cómo evoluciona esa firma a lo largo del libro. Sí, yo creo verdaderamente que fue una aportación de la que nos sentimos muy orgullosos en Bilbao. No, y lo vuelvo a repetir, Lo vuelvo a repetir y vuelvo a decir que no es cortesía, ni es educación, ni nada por el estilo. Es que es la mejor publicación del año 2013 que se hizo en España, pero con larga diferencia de todo lo demás, y es modélica. Realmente la maquetación, la presentación, todo es un lujo. O sea, es un lujo, es una belleza, es un libro de esos que merece la pena tener uno en casa como un libro, no voy a decir de bibliofilia, pero esos libros que uno se sienta, ¿no?, tranquilamente a leer placenteramente, porque es un libro bellísimo. Ahora, cuando uno está aquí, que yo nunca había estado, pues uno comprende también mejor que el libro saliese a la medida también de un espacio que se ha compartido pues mucho tiempo, ¿no? José Luis, en tu debut hoy nos has traído muy buena suerte, porque fíjate qué conferencia hemos escuchado. Sí, yo debo reconocer que estábamos, o por lo menos yo estaba un poco preocupado, porque me parecía que habríamos con uno de los temas más difíciles. Pesados, ¿verdad? No sé si pesados, pero difíciles. Sí, rollo. Sí, difíciles. Sí, rollo. Y decir que ha sido una delicia escucharte, un placer. Gracias. Y todo un lujo para todos nosotros contar con tu presencia en esta universidad, que es la tuya desde hoy. Y como bilbaína. Muchísimas gracias. Bueno, salvo que haya alguna pregunta, curiosidad o intervención, como decíais. Sí. Pues he intentado al principio de la conferencia explicar por qué me remontaba a los primeros trabajos de Verdi que marcan una forma de comprensión de Verdi, ¿no? Cuando alguien en el campo de la musicología empieza a trabajar y empieza a pensar en Verdi, está obligado a leerse todo lo que se ha escrito previamente sobre Verdi, o si no todo, una buena parte o aquello fundamental. Las orientaciones primeras que se dan sobre las cosas, las hermenéuticas que hacen, son muy determinantes. Y aquí esta triple vertiente de lectura de Verdi, incluida la popular, que a mí me parece fundamental, porque es la forma de hacer accesible, ¿no?, a un gran creador, a un público mayoritario, conlleva algo que no hizo el mundo alemán, porque el mundo alemán tiene otra forma de acercamiento a las cosas muy distinta a la latinidad, que fue crear un culto, crear realmente un músico de culto, algo que empieza ya en el libro de Forkel con Bach. Uno se coge ese librito de 70 páginas y te está diciendo que estamos creando la identidad nacional. Y en la identidad nacional nosotros somos los mejores del mundo. Es que eso lo dice Alemania en 1802, lo dice Forkel. Y para ser los mejores del mundo necesitamos grandes compositores. Y uno de los grandes compositores en el momento es Bach.
y después a Beethoven, y después, por supuesto, será el mito de Wagner. Cuando uno se coge esas 45 referencias que están en la Biblioteca Nacional, o sea, no hay nada más que meter Wagner 2013 y te van a salir las 45. ¿Qué es lo que pasa? Que ese culto ha llevado a que Wagner sea estudiado desde un volumen de disciplinas que no sucede en el caso Verdi. Ahí Verdi no se ha sabido ver bien. Se estudia desde la psicología, se estudia desde los estudios de género, se estudia desde la dramaturgia, desde la historia, desde la pintura, desde un montón de campos de acercamiento. Verdi no se ha sabido hacer eso con la figura de Verdi. Ni siquiera se ha sabido explotar bien la figura de Verdi en sus luchas políticas, sociales, convicciones. No se ha sabido hacer, digamos, ese estudio. No se ha sabido hacer grandes estudios sobre la figura de la mujer, por ejemplo, que los estudios de género son tan trascendentes en este momento, las políticas de igualdad, etcétera. Se debería de haber hecho ya muchísimo en ese campo sobre la figura de la mujer en las obras de Verdi. Y, sin embargo, eso en Wagner se han hecho ya toneladas. Digamos que hay una propuesta más convencional en el estudio de Verdi que en el estudio de Wagner, porque hay más disciplinas que desde el primer momento han estado cercanos a la figura de Wagner y no a la figura de Verdi. Y luego, lo popular frente al culto. Entonces, Wagner siempre ha sido una figura de culto, por todo lo que lleva detrás suyo, y Verdi no ha sido una figura de culto, afortunadamente, porque así lo disfrutamos mucho. Sí, claro. Hay una pregunta muy convencional, casi de periodista, o sea, que es una cosa elemental. De la bibliografía actualmente en español, ¿tú qué recomendarías de Verdi para un aficionado de la sala y demás? Máximo Mila, Franz Werfel, Buden. Pues para empezar sí leería Werfel, pero después Máximo Mila me parece un libro, es este libro que les he traído aquí, como no me he traído el de Mary Jane, porque es un libro que se lee muy bien, está francamente bien hecho, y el estudio, aunque hay ejemplos musicales y aspectos técnicos, analíticos, que siempre pues a un lector no iniciado o no conocedor profundo le resulta más duro, digamos que es un libro que se deja leer muy bien, lo tiene Alianza, está fácilmente accesible. Mila es un libro que me parece importante de lectura, pero lo combinaría con Werfel. Digo porque cuando uno coge el de Mary Jane de las 939 páginas, pues uno se siente ante la inmensidad del mundo. Cuesta más. ¿Y tú cómo sabes tanto sobre Verdi? Porque siempre hemos hablado de otras cosas, pero tanto de Verdi. Bueno, pues yo no era conocedora de que sabía tanto. Más que nada me he puesto a estudiar mucho en poco tiempo para poderlo hacer. Sí sabía más de Wagner y he hecho cosas de Wagner, entonces siempre la comparativa siempre me ha parecido, yo soy muy contraria a las musicologías comparadas, entonces esa comparativa siempre me ha resultado muy hiriente, porque creo que la figura de Verdi es inmensa, o sea, es trascendental, y creo, insisto, que no está bien estudiada. La musicología no ha sido ahí original, no ha sabido pillar. El mundo italiano, que quizás debería de haberse sabido apropiar más y explotar más, uno lee todas las publicaciones que se han hecho en el 13, no tiene nada más que meterse en la Biblioteca Nacional de Italia, y falta imaginación en la temática a abordar, en otras formas de ver Verdi, desde mi perspectiva. Pero es modesta en esto, es modesta. La colección que dirige Begoña Lolo sobre ciencia, pensamiento y música es verdaderamente, si tienen ocasión, cualquiera de los libros que se han hecho de las presas, etcétera, es verdaderamente ejemplar en el sentido de lo que es un rigor científico aplicado al estudio musicológico. En fin, ya ven ustedes que tenemos una bilbaína por el mundo que sabe mucho de Verdi y de música en general. Con lo cual, yo creo que si no hay más preguntas, les dejamos para que reflexionen un poco sobre todas las cosas que nos han dicho, que son muy interesantes, muchas de ellas, y que las tenemos que dar muchas vueltas. Muchísimas gracias, Begoña. No, gracias a ustedes.